¿Cuál es la función del metabolismo? Eliminar el fármaco. Perfecto. ¿Cuál es el órgano que elimina el fármaco? ¿El que más elimina? El riñón. ¿El riñón qué necesita para eliminar el fármaco? Que sea hidrosoluble. Entonces el hígado mosca dice: ¿qué tengo que hacer para metabolizar un medicamento y que mi pata el riñón lo orine? Volverlo hidrosoluble. Entonces, mi chamba como hígado es: tu molécula la vuelvo hidrosoluble. Y es una chamba brava, ¿no es cierto? Porque eso implica cambiarle ¿qué? La polaridad al compuesto. Entonces el hígado tiene dos herramientas. Puede usar mis mecanismos de fase 1, que son las fases de reacción de cambio de funciones. A ver, ¿se acuerdan en química los grupos funcionales? Ácido, aldehído, cetona, éster, ¿no? ¿Se acuerdan? Éter, todo eso, ya. Esos grupos, ¿se acuerdan que les decían cuándo era más y menos polar? ¿No es cierto? Entonces lo mismo. El hígado sabe eso, lo sabía siempre, entonces agarra y dice: voy a acetilar, o mejor dicho, voy a oxidar, reacciones óxido-reducción lipofílicas, sustancias lipofílicas, perdón, lo voy a transformar en sustancias más polares a través de fases de reacción tipo 1, que son óxido-reductores. Entonces las reacciones de fase 1 se llaman de funcionalización porque cambian el grupo funcional. Si era un grupo éter, poco soluble, lo vuelve un grupo aldehído o un grupo alcohol, que es más hidrosoluble. ¿Está bien? Si con esto no basta, todavía no lo puedes orinar, el hígado dice: ya, no se puede, no te preocupes, lo que sea que seas, te voy a conjugar con una molécula recontra hidrosoluble. Ya, si con eso no te orinas, ya, mala suerte, ¿no es cierto? Entonces, el hígado, para poder eliminar cual sea la droga que nos metamos, primero la transforma en un grupo hidrofílico, químicamente hablando, y si con eso no se puede, ¿qué hace? Le añade un grupo superhidrofílico, lo conjuga para que sea totalmente eliminable. Entonces, en este proceso, fase 1 y fase 2, como ves acá está el resumen. La fase 1 es básicamente óxido-reducción y se desarrolla en las citocromos P450 que les habló el doctor, y esta es la gran oxigenasa, la P450. Tienes otras, pero esta es la más importante, pregunta de examen, y sus funciones son básicamente añadir o cambiar grupos funcionales, y ahí está, tiene sentido lo que estudiamos en química, sirve, ¿ya? Y eso aumenta su hidrosolubilidad. Lamentablemente, chicos, si tú un alcohol lo vuelves, no sé, pues ácido, cambias el grupo, ¿qué puede pasar con la molécula? Ya está, la inactivas o la puedes activar. Les van a preguntar en todo el curso qué es un profármaco. Es aquel fármaco que necesita la fase 1 para activarse. Cuando tú tomas una pastilla para la presión, tiene que pasar por el hígado para activarse, el IECA, por ejemplo. Y viceversa, cuando tú tomas un medicamento X, pasa por el hígado y se inactiva. O sea, la función de la fase 1 tiene estos dos resultados, ¿ya? En cambio, la fase 2 es conjugación, pregunta de examen, con cualquiera de estos. Puede ser un glutatium, acetilo, metilo, un UDP o un grupo sulfa. Se transfiere, se pega y lo haces recontra hidrosoluble, super hidrosoluble. Lo malo es que aumenta pues el peso molecular, ¿no es cierto? Y esa es la función, y ya está. Entonces, cuando les pregunten, esto sí les voy a preguntar, de todos los citocromos, ¿cuál es el más importante? Pregunta de examen. El 3A4, ahí está clarito, en azul, 3A4, el más importante de todos. ¿Cuáles son los medicamentos que actúan? Que él actúa, estos de acá, estos son los que lo inhiben y los que le inducen. Esto va a ser pregunta, les estoy avisando, ¿no? Con tiempo, 7 semanas de anticipación. Esta tabla, esta fila del cuadro les voy a preguntar: ¿quién es un inhibidor de la citocromo 3A4? Fluco, itra, vera, eritro. ¿Quién es un inductor? Feni, rifa, fenobarbital. Ahí está, ese es el único, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el más importante. De toda tu batería de enzimas que tienes en el hígado, esta es la más importante, ¿correcto? Por eso, si tú tienes un amigo que es recontra jarra, es porque ha desarrollado más sus enzimas, porque tanto toma que su hígado ha alcanzado más funciones y permite metabolizar mejor un fármaco, ¿ya?
Si tomas pastillas anticonceptivas, ¿qué pasaría si tomas medicamentos que aumentan la actividad de este citocromo? Y este citocromo, ponte, trabaja tus pastillas anticonceptivas ahí. No va a funcionar, güey, te falló, no mamá, me falló. Entonces, ¿pero por qué? Por el medicamento adicional. Entonces, si tomas pastillas, siempre ten cuidado que no tenga interacción. Por eso, cuando el doctor les explicó el lexicón, ¿cuál es el chiste de ese programita? Que tú pones el medicamento y te salen las interacciones más importantes, ¿verdad? Porque un médico en su sano juicio jamás va a poder aprender todas, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza, ¿ya? Para eso se utiliza. Entonces, el CIP 450. Ya está, eso está explicado. Y ahora viene la parte táctica. A ver, al toque nomás. ¿Qué era biodisponibilidad? Biodisponibilidad era la cantidad de fármaco que pasaba después de ¿qué? Del metabolismo del primer paso, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano más importante? Hígado. Ya, eso que es fácil de entender en palabras, un matemático ¿cómo lo vuelve? Entonces la biodisponibilidad es 1, el 100%, menos la extracción hepática, EH. Y la extracción hepática es el clearance del hígado entre el flujo del hígado. Esa es la fórmula. Pero el concepto es sencillo, solamente es llevarlo a la fórmula. Y eso significa, así es como estos patas calculan la biodisponibilidad. No es nada del otro mundo, es solamente cuestión de saber el concepto. Lo siguiente, ¿qué era volumen de distribución? La cantidad de fármaco respecto de ¿qué? De tu sangre. Cantidad de fármaco que te di sobre la concentración en el plasma. Ese es el volumen de distribución, que eso ya los expliqué. ¿Qué es eliminación? Eliminación es el clearance. Clearance, esa palabra es clave, ¿eh? Desde fisio lo tienen que tener claro, y si no lo tiene, acá tiene que nivelarse. El clearance es la velocidad con la que se elimina respecto de una concentración X. En cristiano es cuántos mililitros de sustancia se liberan de una cantidad X de fluido en una unidad Y de tiempo. Eso es un clearance. Elimino tanto trago de tanta sangre en tantos minutos, segundos u horas. Eso es clearance. Entonces el clearance no mide una cantidad constante, sino que mide una dinámica. ¿Cuánto saco? Imagínense que todos ustedes sean un volumen X. ¿Cuántos alumnos saco de este volumen X por unidad de tiempo? Ese sería mi clearance, ¿no es cierto? ¿Cuántos alumnos te jalas por promoción? Sería el clearance del curso, ¿no es cierto? Porque es un tiempo, un año, una cantidad constante que sería el volumen y cuántos se mueven. Ya, entonces nunca te vas a olvidar el clearance. ¿Cuál es el clearance más importante? El renal. Entonces, cuando sumes el renal del hígado y otros órganos, tienes el clearance total. Entonces, esto quiere decir que este es el clearance con el que se elimina un medicamento de tu cuerpo. Si tú quieres recuperarte de tu tranca, aparte de tu riñón y tu hígado, ¿a dónde te vas? Al sauna. ¿Qué clearance aumentas? El de las glándulas sudoríparas, y ahí se va. Es verdad, cuando no había diálisis, los nefrólogos les recetaban a los pacientes baños de vapor para a través de los poros poder liberar algo de urea. ¿Ya? Es un mecanismo poco útil, pero importante para eliminar toxinas. ¿Ya? Por eso hacer ejercicio te previene el cáncer, porque botas toxinas. Luego, semivida. La semivida es una medida de velocidad de la eliminación. Semivida significa en cuánto tiempo se elimina la mitad del fármaco. Eso se llama tiempo de vida media. Entonces, si yo tomé un fármaco y tengo una concentración de 100 y en 2 horas esa concentración bajó a 50, ¿cuánto es su tiempo de vida media? 2 horas. Entonces, ¿cuántos tiempos de vida media tienen que pasar para eliminar el fármaco? La mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. 5 tiempos de vida. En 5 tiempos de vida promedio, un fármaco se considera eliminado. 5 tiempos de vida. ¿Ya? Entonces, así es como tú eliminas tus fármacos. Pero cuando tú recetas una pastilla, ¿solo te importa eliminar o te importa que tenga una concentración adecuada? Te importa que tenga una concentración adecuada, ¿verdad? Por lo tanto, el steady stage o estado de equilibrio, es este de acá, es el tiempo que demora, ahí está tiempo, en alcanzar una concentración estable. Y esa concentración estable tiene que tener un efecto clínico. Entonces yo te digo, tomas una pastilla, hoy día en la noche tomas tu pastillita para tu bacteria y tomas, lo eliminas y sigues con la infección. Te doy otra dosis, tomas, lo eliminas, pero se quedó un poquito de la anterior, ¿verdad? Y así sigues tomando, eliminando, y después de 4 semividas,
Así como era 5 para eliminar, 4 para concentrar. A la cuarta semivida, tu droga está en condición estable. Todo lo que tomas versus todo lo que eliminas, al final la concentración es estable. Por lo tanto, el efecto terapéutico empieza a manifestarse. ¿Está bien? Entonces, esta curva para alcanzar la concentración, ¿de qué depende? De las características de cada fármaco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es al final? Por eso se los he puesto en grande, gigante, para que no se olviden, y les voy a preguntar ¿cuál es la razón de los parámetros farmacocinéticos? Es poder encontrar ¿qué? La dosificación. Si tú dices, tómate amoxi 500 cada 8, tómate tal pastilla 0,5 nada, tómate una al día, 2 al día, ¿quién le da la autoridad a esa persona para decir eso? Un farmacólogo clínico que le ha calculado todo esto y ha dicho, hay que dar a esta dosis para que el medicamento esté estable. Matemáticamente hablando, la dosificación es directamente proporcional al clearance, cuánto se elimina, y no se olviden, y en matemática ¿qué es? Por, ¿ya? Y a la concentración estable, CSS, steady stage. Entonces, si yo multiplico estas dos, tengo la dosis que debe recibir de medicamento. Y así es como se saca una dosificación. Obviamente nadie lo hace, simplemente ¿qué hacemos? Leemos, ¿no?, la indicación del fármaco. Ahora stop to date, ¿cuánto hay que dar de dosis? ¿No es cierto? Pero como están llevando fármaco, tienen que saber de dónde sale. ¿Ya? Eso es lo que hace a un médico bastante respetado, ¿ya? Saber básicas. Pero cuando tu hermanito te pregunta, hermanito, ¿por qué veo? Entonces, no, que hermano, los ojos, ¿no? Tienes que explicarle, ¿no? La luz es un fotón que viene a través de las 10 capas de la retina, se concentra en la melanina para que no refleje y cambia la proteína y el sodio deja... Ya no importa. Entonces, eso siempre les digo, si ustedes hacen bien básicas, van a ver que clínicas va a ser sencillo. Si no sabes básicas, te va a dar pánico el hospital, ¿ya? Te va a dar pánico. Muy bien, y con eso terminamos la clase de farmacocinética. Ya. Estaba programada la clase realmente de 5, ¿no? Yo sé que había retrasos, había demoras, no hay problema. Esta parte de farmacodinámica que ya es poco, se los voy a grabar y lo voy a subir en un video para que lo tengan en el aula. Ya no hay acetilcolina para que sigamos, así que se acaba la clase. ¿Ya? Gracias, chicos, nos vemos.